Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy me gustaría compartir con vosotros algunos detalles acerca de la empresa de Fortinet. Ya sabéis que es una empresa que venimos hablando desde hace aproximadamente un año y medio, si no recuerdo mal. Veremos si realmente la valoración a día de hoy está un poco inflada o no. También veremos qué potencial puede tener. Compararemos también algunos datos con sus principales competidores, como por ejemplo Palo Alto Networks, Checkpoint, etc. Así que os invito a que os quedéis hasta el final porque puede ser interesante para todos vosotros conocer a esta grandísima empresa. Vamos a ver algunos datos ya. Deberíais estar viendo mi pantalla. Ya sabéis que esto es la plataforma Ticker. En este caso es la plataforma que utilizo para analizar compañías. Ya sabéis también que está la versión de pago y la versión gratuita. En la versión gratuita no tendréis tantos datos como en este caso. Dicho esto, también quiero deciros que lo que vamos a ver está también colgado en el blog de Rankia. En este caso os dejaré el enlace en el canal de Telegram y también en el primer comentario fijado. Para aquellas personas que quizás no tengan tiempo de ver todo el vídeo entero, pues creo que puede ser interesante también verlo de manera escrita. Seguramente el vídeo de hoy lo dividiré en dos partes para no realizar un vídeo de 2 horas ni nada por el estilo, porque también entiendo que no todo el mundo tiene el mismo tiempo, así que intentaré también focalizarlo en aquellos aspectos más relevantes. Lo primero de todo, en la primera página os he puesto algunos datos a modo resumen para que podáis ver exactamente de qué estamos hablando, de qué tamaño de empresa estamos hablando. Vemos que capitaliza unos 52.000 millones de dólares aproximadamente de market cap. A día de hoy cotiza con el ticker FTNT y cotiza en el Nasdaq 100 desde el 17 de diciembre, si no recuerdo mal. Como veis, no es una empresa pequeña, es una empresa muy grande, es decir, entiendo que ahora podríamos pensar, vale, David, ¿qué vas a aportar en este análisis que no haya visto el mercado, por supuesto? En este caso, en estas compañías tan grandes, no es como una microcap o una small cap, donde quizás no están tan seguidas. En este caso, Fortinet, si no recuerdo mal, hace un año y medio o dos, simplemente había estimaciones de analistas en Market Screener de un analista y en cambio ahora creo que hay más. Es normal porque ya ha cogido tamaño y Wall Street también se ha dado cuenta del potencial que puede haber en este sector. Pero sí que podemos beneficiarnos en este tipo de empresas siendo pacientes. ¿En qué sentido? Normalmente estas empresas de alto crecimiento, como veréis, está creciendo a ritmos del 30% ahora trimestre tras trimestre, si lo comparamos con el año anterior. Puede pasar que en algún trimestre fallen los resultados y como el mercado es tan cortoplacista, en el sentido de que la tenencia de acciones a día de hoy está en torno a un año y medio, 2 años. Eso hace que mucha gente, o sea, incluso ya fondos de inversión, no se centren en invertir o mantener posiciones más allá de 2 años. De tal manera que no porque un trimestre reporte por debajo de las expectativas del mercado significa que vaya a reportarlo que sea así durante la próxima década. De tal manera que si un trimestre crece en torno a un 25%, un 22%, que aún así sigue siendo un gran crecimiento, pero de alguna manera no bate las expectativas de Wall Street, puede ser que en este caso de acciones pues sufran una corrección importante. Podemos ver correcciones del 10-20% simplemente por por defraudar, entre comillas, al mercado dentro de este corto plazo. Pero el valor del negocio es el mismo, a no ser que realmente ese crecimiento esperado, que en este caso sería menor, se base en en una cuestión fundamental, ya sea porque ha perdido cuota de mercado, porque ha habido alguna noticia relevante. Pero si no, es normal que un trimestre, pues no todas las empresas vayan batiendo trimestre tras trimestre todas las expectativas. Bueno, esto sería el primer comentario que quiere decir, simplemente para poner en contexto que no voy a exponer nada, ningún secreto que no haya visto nadie, sino simplemente es una empresa que creo que si la conocemos, pues puede dar sus frutos dentro de la próxima década, que a día de hoy ya los está dando. Incluso cuando hablábamos sobre ella, cuando capitalizaba unos, no sé si eran unos 25.000 millones o aproximadamente, ya veíamos que seguramente este tipo de potencial podría darse. Además, bueno, ahora lo veremos, vamos por partes. He dicho que no quería hacer un vídeo largo, así que intentaremos ir al grano. Vemos ahora mismo que los múltiplos a los que está cotizando son bastante exigentes. Estamos hablando de cuando veis LTM, acordaos que son múltiplos de 12 meses atrás. En cambio, cuando es NTM, Next 12 Months, son múltiplos forward. Os he puesto también el resumen de márgenes. Veis que a nivel de margen bruto tiene un excelente margen bruto de un 77%. En cambio, ya veremos ahora que cuando se trata de los productos, en este caso, diferencia dos.
los ingresos por servicio y los ingresos por productos. Los ingresos por servicio son ingresos recurrentes. En este caso se trata del 65% del total de los ingresos. Y este tipo de ingreso tiene un margen bruto del 88%. Es normal en este tipo de compañías. Para aquellos que tengáis la versión premium de Ticker, veréis que no los desglosa. En este caso tenéis que ir al informe anual de la empresa. Bien, ¿por qué es interesante? A día de hoy tiene unos 9.700 empleados, tiene, bueno, volumen medio también es 1 millón, es decir, estamos hablando de que es muy líquida. Algunos datos, vemos que el TAM, como veremos, lo ha expandido a 174.000 millones. Cuando realizamos el vídeo durante este año 2021, el TAM era de 94.000 millones. Vemos que cada vez más la compañía se está dando cuenta que tiene un mercado potencial al que puede acceder para 2025-2026. Como hemos dicho, tiene una parte de ingresos recurrentes muy importantes. Al nivel de margen EBIT también veréis que de los márgenes operativos estamos hablando de un 25% como mínimo y la compañía declara que lo quiere expandir del 25 al 27%, que lo está haciendo. Actualmente está dentro del top 5 de compañías de ciberseguridad. Además, dentro de todo el sector tiene... es la que tiene más caja de todas. Sí que veremos que tiene 1.000 millones de deuda en forma de bonos, pero veréis que también compensado con la caja, es decir, la caja neta, estamos hablando de unos 2.000 millones de dólares, sin realizar ningún tipo de ampliación de capital. ¿Por qué digo esto? Porque veréis que muchas de ellas, incluso comentando la tesis con algún compañero en el canal de Telegram, me decía que me fijara también en CRWD. En este caso, veréis que ese tipo de compañía o este tipo de compañías suelen hacer ampliaciones de capital para acceder a caja, que no es el caso de Fortinet. Además, el CEO, Mr. Ken Xie, en este caso lleva 30 años en el sector. Si no recuerdo mal, fundó la compañía en el 2000 y anteriormente había fundado 2 compañías que las vendió. De tal manera que estamos hablando de un CEO que conoce muy bien el sector y además no tiene necesidad de seguir trabajando por ello, porque está dentro de, creo que es la posición 133 de la lista Forbes y por lo tanto vemos que está totalmente alineado. Veremos que la participación está en torno al 7 y pico % de la compañía y que por lo tanto vemos que tiene una directiva totalmente alineada conjuntamente también con su hermano. Una cosa a destacar y que para mí es muy importante es que el crecimiento es de manera orgánica. En este tipo de sector es muy normal que se realicen varias adquisiciones y por lo tanto crecer tanto orgánicamente como inorgánicamente. Que no es el caso de Fortinet. Sí que es cierto que realiza adquisiciones, pero las adquisiciones que realizan son pequeñas. Podemos esperar que con una posición de caja de 2.000 millones de dólares podríamos estar viendo adquisiciones de 500 millones, 300 millones... 100 millones o más, por lo menos de más de 100 millones. Pues no es el caso. Normalmente las adquisiciones que realiza son bastante modestas, de en torno a 60 millones, 50 millones, 15. Y eso también da a entender que el crecimiento que quiere ser promovido dentro de la empresa es totalmente orgánico. Pero ya han dicho en alguna declaración que en el caso de que realicen algún tipo de adquisición mayor, realmente lo realizarían con equity, es decir, con una ampliación de capital. Y eso no es malo, porque mucha gente cuando ve que una empresa quizá emite acciones, como hemos visto antes, simplemente por emitirlas, o incluso hay empresas que emiten acciones simplemente para pagar deudas o para acceder al capital y destruir valor. Lo interesante es que si realizas una ampliación de capital porque consideras que tus acciones están caras, que podemos pensar que las de Fortinet lo están, y con ese capital que adquieres, compras compañías por un múltiplo menor y luego las integras dentro de tu compañía y al mismo tiempo sufre un re-rating, vemos que entonces se está creando valor dentro del negocio. Es decir, no todas las ampliaciones de capital son malas, y esto siempre lo hemos comentado en el canal, pero me gusta resaltarlo a medida que también exponemos alguna tesis y demás, porque no solamente quiero exponer la compañía, sino también daros algunos consejos de cómo valorar este tipo de compañía, ya sea tecnológica o cualquier otro tipo. Lo que hemos dicho antes, no ha sufrido ninguna dilución durante los últimos 5 años. Veréis que aparte hay un porcentaje bastante importante a nivel de stock options, creo que era el 7% sobre ventas, que veremos que está muy por debajo de la competencia. La competencia normalmente está en torno al 20%, incluso el 30% de stock options versus ventas, así que vemos que es bastante conservador en el caso de Fortinet y además lo compensa con el programa de recompras que realiza. Bien, a modo resumen, esto sería 4 datos importantes. También no tiene política de dividendos, ni la quiere tener por ahora. Eso también me parece bastante acertado.
Y este es el contenido que veremos. Como digo, intentaremos ir rápidos, pero concretos. En el primer punto encontramos por qué es interesante la compañía y qué productos o servicios ofrece. No solamente me he centrado en la compañía en este apartado, sino también en el sector, porque a veces incluso es más importante elegir el sector correcto que no la compañía correcta. ¿Por qué digo esto? Imaginad que hace 20 años o 25 años queríais invertir en el mejor videoclub de todo el mundo, incluso al más barato, y encontrabais una joya. De nada hubiese servido porque ese sector ya no existe. De tal manera que dentro del sector de ciberseguridad veremos algunos datos de cómo cada vez más es importante premiar esa seguridad en todas las empresas. Veréis también que he puesto alguna noticia también como Amazon, Google y demás están destinando muchos recursos a lo que es tanto en inversión como en contratación para prevenir ciberataques, porque estos lo que hacen es generar muchísimas pérdidas hablando en capital durante todos estos años, y cada vez va más, que incluso la propia compañía también expone que para 2025-2026 se espera que los fraudes cada vez aumenten más en ese sector. No me quiero centrar en todos los productos que tiene Fortinet, pero sí que es cierto que veréis que no solamente se centra en tipos de clientes pequeños, sino que da solución tanto a clientes pequeños como medianos, como incluso a estados. Veréis que hay multitud de productos, no me voy a centrar en ellos. Podéis ir a la página web que está aquí y vigilar de qué se trata cada uno de ellos. Pero para no demorar demasiado el vídeo, veréis que va desde cortafuegos, desde protección de emails, etcétera. Así que dependiendo del tipo de negocio, pues Fortinet otorga una solución u otra. También ofrece modelos de suscripción, que de ahí vienen los ingresos recurrentes. Veremos que también la duración de estos ingresos, o digamos el modelo de negocio de servicio, tiene, si no recuerdo mal, una duración media de 24 a 30 meses. Así que podemos proyectar beneficios de manera bastante más fácil que no una compañía que es cíclica y que por lo tanto no podemos estimar esa recurrencia de ingresos. Como digo, no me voy a centrar en todo ello, en todos los productos que tienen, pero vemos que dan soluciones para todo tipo de industrias, tanto telecomunicaciones, tecnología, gobierno, servicios financieros, educación, etc. Lo que me interesa a mí también son los gobiernos. ¿Por qué? Porque los gobiernos normalmente no suelen ofrecer todos los datos internos de un gobierno a diferentes compañías. Contra más contratos gane Fortinet, lo que son gubernamentales, mejor. ¿Por qué? Porque digamos que ahí incluso se podría forjar una barrera de entrada versus los competidores. ¿Por qué digo esto? Porque si un gobierno ya confiere los datos a una empresa como Fortinet, pues no creo que vaya otorgando los mismos datos a Palo Alto o a 5 o 6 compañías más. Lo que interesa es trabajar con pocos y que trabajen bien. Para entender mejor el modelo de negocio, es decir, de dónde vienen los ingresos, o incluso cómo veréis que también tienen distribuidores, etcétera, hay un apartado en la página de Fortinet. Sabéis que Investor Relations, pero dentro del informe anual tenéis el Business Model. Aquí os describe básicamente cómo ellos están vendiendo, que como veis son distribuidores, y aquí en este caso os he puesto un pantallazo resaltando algunas notas que son importantes, al menos para mí. Vemos que, como hemos dicho, los ciberataques cada vez son más comunes. Vemos como empresas, os he puesto alguna noticia de la CNBC, donde Google, Microsoft y demás, pues después de meetings con Biden y demás, pues están destinando, ya sea en recursos humanos como también en capital, para prever ese tipo de ataques. Algunas noticias más interesantes, que vemos que para 2025 podría incluso el cibercrimen a escala global, de lo que podría llegar a reportar, es decir, todo lo que son las pérdidas de datos, etcétera. Claro, ¿cuánto vale un dato? En el sentido de que el hecho de que se rompan brechas de seguridad, no estamos hablando de capital o de dinero, sino estamos hablando de datos. Podrían provocar, podría costarle al mundo entero 10,5 trillones anualmente. De tal manera que es un sector que tendrá que ir al alza, sí o sí. De hecho, ya está yendo al alza desde hace 5 años y se ha visto que se ha disparado mucho después del COVID, por la digitalización de muchos negocios. Eso también ha favorecido mucho la cotización. Esta presentación también la podéis encontrar en la presentación de Fortinet, es decir, en la Company Presentation. Vemos cómo se espera un crecimiento en lo que hemos dicho en los ciberataques. Y además os he puesto aquí una entrevista del CEO, donde menciona varias cosas interesantes. Os recomiendo que la veáis, porque vemos que estos comentarios, sobre todo los que menciono, vienen dados también por las conferencias que ha dado y también entrevistas que hay en YouTube. Lo que hemos dicho, a veces es más importante invertir en el sector correcto que no en la compañía correcta, porque vienen vientos de cola que favorecen todo ese crecimiento.
Vemos también además que es un mercado que está muy fragmentado, es decir, sí que es cierto que hay cuotas de mercado considerables. En este caso veréis que hay cuotas de mercado en torno del 7% en el caso de Fortinet, que son datos de 2020 aproximadamente, podría ser algo mayor a día de hoy, pero esto lo veremos en el apartado de cuota de mercado. Simplemente quería mostraros, como menciona la compañía, que no solamente hay 4 players, sino que tenemos empresas pequeñas de las cuales obviamente puede darse un escenario de consolidación, y eso también es muy importante porque todos estos revenues serían añadidos a los revenues de cada una de las compañías más grandes. También es cierto que dentro de las compañías más grandes como Fortinet, Palo Alto, McAfee y demás tienen el mismo tamaño. Eso quiere decir que también tienen casi los mismos recursos. A pesar de que Fortinet es más rentable que todas las demás, lo que me interesa mencionar es que no está sola, sino que hay un riesgo existencial de que no estoy diciendo que Fortinet sea la mejor de las 5, sino simplemente que está posicionada dentro de las 5 como para ser una de las mejores, al menos por ahora. He querido incluir un breve análisis Porter, simplemente para mencionar algunos datos que creo que pueden ser importantes a la hora de valorar Fortinet, porque puede parecer que no le afecta lo que puede suceder a nivel de supply chain y demás, y es justamente todo lo contrario. Para empezar, simplemente hablando de competidores, el riesgo de que entre un nuevo competidor siempre es alto, sobre todo en un sector tecnológico. Vemos que cualquier tecnología disruptiva te puede aparecer durante, si no es 2021, te puede aparecer en 2024, 2025, y lo hemos visto en muchos casos, ¿no? No solamente en un sector de ciberseguridad, sino también en otro tipo de sector, ya sea de red social, etcétera. Así que es alto, pero sí es cierto que para poder entrar y ganar cuota de mercado en este tipo de sector necesitas varios factores que, como menciona aquí, pues el primero es el know-how, es decir, tienes que entender el producto y sobre todo tener tanto capital humano cualificado y cierta escala, porque quieras o no, necesitas ser grande para poder beneficiarte de toda esa cuota para poder adquirir o acceder, mejor dicho, a clientes como un gobierno. Sí es cierto que no solamente hace falta estos dos, sino también hace falta un capital muy importante. Para crear una compañía en este estilo, pues obviamente tienes que levantar un capital muy considerable. Como hemos visto, los players más importantes capitalizan 50.000 millones aproximadamente. Alguno puede ser que capitalice bastante más o el doble, pero no son empresas precisamente pequeñas. Por lo que respecta a productos alternativos, más que centrarme en que pueden surgir productos que pueden sustituir ese tipo de servicio y tal de que ofrece Fortinet, Palo Alto y demás, por supuesto que pueden hacerlo, pero tienen que replicar exactamente la tecnología, que luego hablaremos más adelante, que en este caso Fortinet tienen lo que se le llama chips ASIC, que en este caso son chips que tienen una función concreta, es decir, en este caso sería para el sector de ciberseguridad y punto. Hay otro tipo de modelos que se pueden aplicar, otro tipo de sectores que se pueden aplicar, pero la diferencia con las principales players es básicamente ese respecto a Fortinet. Como digo, a nivel de productos alternativos, sí que es cierto que el cliente, o al menos los clientes que puede tener Fortinet, se pueden decantar por otro tipo de compañía, como puede ser Palo Alto, McAfee y demás. Es decir, no solamente exclusivamente van a comprar a Fortinet simplemente porque ofrezca ese tipo de productos y servicios, sino que más que alternativo o replicable, es que el cliente tiene muchas opciones para poder cubrir la necesidad que puede ser no cubrida por una empresa como Fortinet, o incluso por compañías mucho más baratas. No solamente pueden ofrecer compañías, como hemos visto, hay empresas que son más pequeñas que no capitalizan eso, y pueden ofrecer un servicio que puede ser que no sea tan bueno, o sí, pero seguramente será más barato. Por lo que respecta al poder de negociación, aquí me quiero detener un momento, porque sí que es cierto que esto para mí es bastante importante, sobre todo en la situación actual. Estamos hablando de que los márgenes de Fortinet se han expandido, estamos hablando de que son márgenes operativos del 26% aproximadamente, pero dentro de este entorno, que estamos viendo que la cadena de supply chain ha sufrido y está sufriendo, al menos dentro del corto plazo, se espera también que se sufra algo más. Altos costes, es decir, no solamente estamos hablando de transporte, sino también en la escasez de chips. Que es cierto que puede ser que dentro del 2022, primer trimestre de 2022, segundo trimestre de 2022, se especula que realmente se pueda solucionar, o al menos que la situación se estabilice un poco más. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los componentes que utiliza Fortinet vienen de Taiwán y por lo tanto es cierto que el poder que tiene el proveedor ahora mismo es bastante mayor que en otra situación de mercado, simplemente por una cuestión de oferta y demanda. Si el proveedor sube los precios y alguien no lo acepta, pues no te preocupes que vendrá otra compañía que sí los aceptará. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere vender ahora mismo y por lo tanto ese poder que tienen los proveedores es bastante grande. Así que podríamos ver dentro del año que viene quizá que se estrechen algo los márgenes. Incluso la misma compañía, os he puesto aquí un recorte del informe anual,
de la SEC, donde menciona que lo mismo que estoy diciendo ahora, donde vemos que están sufriendo ciertos cost increase, que se le llama, es decir, incremento en precio de algunos componentes. Y además también pueden verse afectados por el shortage, es decir, por la escasez de todos los chips. Por lo que respecta a los clientes, hemos dicho que va desde empresas pequeñas hasta gobiernos. Como digo, el poder de los clientes frente a este tipo de productos es relativamente bajo, siempre y cuando Fortinet pueda cumplir los estándares de calidad de dichos productos. También es cierto que dentro de las empresas más grandes, como Palo Alto y demás, Fortinet ofrece los productos relativamente algo más baratos, al menos en la información que yo he podido obtener hasta el día de hoy. Os he puesto también una imagen donde menciona, mejor dicho, Fortinet en su informe trimestral el número de acuerdos que tiene es decir, los acuerdos donde están el mayor número de acuerdos serían por debajo de contratos de $50.000 y obviamente donde aquellos que son acuerdos de más de 1 millón, que serán acuerdos, como hemos comentado en algún vídeo en el pasado, de acuerdos con gobiernos y demás, pues son menores. En este caso son 83, pero vemos que la evolución es increciendo, así que esto es muy importante. Si os parece, dejaremos el vídeo hasta aquí, para no demorarlo mucho, lo haremos si hace falta en 3 partes. Nos quedaremos en el punto 3, qué ventaja competitiva tiene. Acordaos también mencionaros que recientemente estoy elaborando una formación gratuita y por lo tanto os animo a que os inscribáis. Os dejaré el enlace justo debajo en la descripción del vídeo, en el primer comentario fijado. Allí simplemente os apuntáis, ponéis un correo y demás y os llegará información próximamente. Como dije, no tengo una fecha fijada todavía, pero sí que es cierto que es una formación, a pesar de que sea gratuita, no significa que no tenga valor, sino simplemente será introductoria a la bolsa para todas aquellas personas que todavía van perdidas o no tienen exactamente unos conceptos claros. Así que os animo para que os inscribáis. Os dejaré también el enlace en el canal de Telegram por si tenéis alguna duda o simplemente queréis aclarar alguna cosa. También podéis comentar el vídeo, así que cualquier cosa me decís. Que vaya muy bien y un saludo.